Hola, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a este canal. Yo soy Salvatore y esto es La Historia Secreta del MNR. Disculpen por no haber subido un episodio la anterior semana, se me presentó algo y no pude. Pero bueno, estamos recuperando un poco el ritmo y vamos viendo qué tal. El capítulo de hoy es un tanto particular. Tiene que ver con dos personajes muy importantes en el esquema que estamos viendo. Por un lado, tenemos a Bush, que ya un poco lo hemos presentado, lo hemos ido viendo, y cada vez más se va haciendo más protagonista. Y por el otro, tenemos uno de los escritores más importantes del siglo XX boliviano, de la primera mitad, Alcides Arguedas. Y este episodio es la bofetada de la antihistoria, el sopapo que le da Bush a Arguedas. ¿Pero qué fue lo que pasó? Vamos a aprovechar un poco para ver quién era Arguedas y qué era lo que representaba y qué lo llevó, digamos, a esa situación. Arguedas se convirtió a principios del siglo XX en el intelectual por excelencia de la casta minero-terrateniente. Él representaba la oligarquía. Sin embargo, previo a eso, en sus orígenes, era un intelectual que tenía posturas objetivas y que se ponía del lado de las clases populares. Sin embargo, conforme pasaba el tiempo, Arguedas se radicalizaba en su irrealismo y finalmente cayó en la defensa incondicional de la gran minería. Él mismo se convirtió en terrateniente feudal con varias haciendas y pongos bajo su égida. Ya vamos a ver por qué. Arguedas escribe en 1908 Pueblo Enfermo, metiéndose de lleno en el subjetivismo y en el racismo, denigrando a las masas bolivianas y concibiendo el mundo con una de las visiones más conservadoras que habían en ese momento. Veamos, por ejemplo, qué es lo que le dice Arguedas a Bautista Saavedra en una carta el 7 de abril de 1908 sobre Pueblo Enfermo. En el libro Pueblo Enfermo, rigurosamente científico en investigación social, el que tuvo por predecesores a Montesquieu, Le Play, Tarin y Tocqueville, me parece que es el mejor medio para estudiar un pueblo. Yo me preocupo primero de describir el medio físico, luego de determinar el rango de la raza, y enseguida de hacer ver el resultado que en todo orden ha podido producir el maridaje entre estos dos factores. Mi impresión personal es que mi trabajo está llevado a cabo bajo una lógica irrefutable. Entiendo que a cualquier persona le pueda causar asco estas líneas, porque realmente es de una soberbia absoluta, no solo comparándose con filósofos del siglo de las luces, sino que además sintiéndose él científico que está llevando a cabo un experimento, una observación, y poniéndose en una posición de superioridad, porque lógicamente un científico está sobre lo que estudia fenómenos que puede comprender, por lo tanto está sobre ellos. No necesariamente los controla, pero se siente, sí, hay un cierto grado de superioridad. Por lo tanto es alucinante. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó con Arguedas? ¿Por qué pegó este salto? Bueno, simple. Se puso al servicio incondicional del magnate Simón Iturri Patiño. Veamos lo que nos dice Arguedas en Etapas de la vida de un escritor, su autobiografía, para que se den una idea de un poco Él era un escritor importante, pero tenía una megalomanía bastante fuerte, porque escribió para sí una
autobiografía, cosa que no era muy común en esa época, ¿no? Veamos qué es lo que dice. Fue el señor Arturo Loaiza quien espontáneamente sugirió al señor Patiño la idea de ayudar con su peculio a la publicación de mi historia. El señor Patiño aceptó la idea e hizo traer a París parte de mi Biblioteca Nacional, aquella que habría de utilizar en mis trabajos hasta la inauguración en 1900 del periodo liberal. Y firmó conmigo un documento privado comprometiéndose a dar los fondos. Debía yo emplear muchos años en redactar la obra sin otra utilidad para mí que la renta. Para mí que la renta. Espéreme, creo que me he equivocado. Volvamos. Discúlpeme. Volvamos. Disculpe. Fue el señor Arturo Loaiza quien espontáneamente sugirió al señor Patiño la idea de ayudar con su peculio a la publicación de mi historia. El señor Patiño aceptó la idea e hizo traer a París parte de mi Biblioteca Nacional, aquella que habría de utilizar en mis trabajos hasta la inauguración en 1900 del periodo liberal, y firmó conmigo un documento privado comprometiéndose a dar los fondos a medida que se redactasen los tomos de la obra. Asegurada así la cuestión de dinero, debía yo emplear muchos años en redactar la obra sin otra utilidad para mí que la renta. Es decir, estaba a sueldo de Patiño, estaba escribiendo las cosas a sueldo. Continuemos. Pero como la obra solo interesa a los bolivianos, pensé que bien podría el señor Patiño avanzarme la suma total de la edición para emplear solo los intereses para la impresión de los tomos y reservarse el capital como una legítima e indispensable retribución a mis esfuerzos. Así lo manifesté al señor Loaiza, esto lo comunicó al señor Patiño y el señor Patiño respondió enviando un cheque por el total de la suma. Es decir, que Patiño tenía sueldo a Arguedas y que, es más, el ñato tenía la cara durez de pedirle la suma total con antelación. Yo no trabajo en el ámbito de los libros, pero estoy casi seguro que para ver ni siquiera la totalidad de la suma, sino una porción, los autores tienen que ir pasando poco a poco al editor sus capítulos. Y en función al poco a poco, ellos van recibiendo efectivamente una renta por su trabajo. Pero no, o sea, Patiño lo tenía completamente comprado. Arguedas, de acuerdo a sus lineamientos irreales, catapultado por el dinero de Patiño, además de esa irrealidad, redactó casi todas sus obras a partir de 1910 y desde 1920 fue famoso. ¿Por qué? Porque se dedicaba a escribir cartitas a los gobernantes del país, adjuntando críticas y sugerencias. ¿Qué quiere decir esto? Era la voz de Patiño. Arguedas era la voz de Patiño autorizada. Y escribía esas cartitas con el fin de ir criticando, ¿no? Ir diciendo, estás yendo muy por aquí, estás yendo mal por aquí. Recordemos nosotros que en 1920 es el golpe de los republicanos, el golpe de Bautista Saavedra que tumba al viejo régimen de Gutiérrez Guerra. Y no fueron años muy cómodos para Patiño, si bien seguía haciendo de las suyas en el país, pero bueno, estaba incómodo. Veamos lo que dijo Arguedas con relación a eso. Yo soy el hombre de las cartitas y hace más de 3 lustros vengo ejerciendo este singular oficio. Esto lo dijo en la segunda mitad de los años 30. Al principio, las cartas de Arguedas, publicadas obviamente en la prensa minera, merecían la respuesta de los presidentes. Más tarde, pero ya no eran leídas.
Pero bueno, nos servía de desahogo, ¿no? Fue entonces cuando ya no era tan leído Arguedas con sus críticas, que justo antes del decreto de Bush, el famoso decreto del 7 de junio de 1939, Arguedas volvió a la mala costumbre de las cartitas, es decir, vio un poco que había un momento de efervescencia en el país y se animó. Publicó 3 de ellas en la prensa. Y pese a sus sugerencias lesivas, sumamente impertinentes, además de dar consejos de aldea, estas no merecieron respuesta. Es lo que mucha gente ve en los artículos de ahora y que lamentablemente tiene cierta tendencia, modo de crítica. Uno ve a veces artículos de menor calidad. Si hay algún periodista al cual le pueda llegar esto, yo recomendaría, obviamente, decir el sentir y la verdad que uno tiene, sin embargo, decirlo de forma adecuada. No es necesario, y es más, yo considero que uno es más letal si sabe lo que está diciendo y si emplea bien el lenguaje. No cayendo en esa forma de escribir tan burda que muchas veces también tenía Arguedas. Bueno, la tercera carta parece que fue un tanto ya bastante impertinente. Bush se indignó por su contenido. Fue tal indignación de Bush que hizo llamar a Arguedas al Palacio Quemado. Lo sentó y en medio de un áspero diálogo, Bush le propinó un cachetazo a Arguedas, que sin embargo fue el cachetazo más importante en la historia del país porque tuvo consecuencias no esperadas. La carta en cuestión fue publicada en agosto de 1938, previo, como les decía, al decreto del 7 de junio del 39. En ese momento extraño, donde estaba la convención, ya lo vamos a ver todos. Pero un momento sumamente interesante en el gobierno de Bush. Y a Arguedas se le ocurre publicar esta carta en el diario, el órgano de Patiño, lógicamente. Esta carta aludía personalmente a Bush, ofendía a Bush, a los excombatientes, y estaba, ya les digo, sumamente mal escrita y además yendo a lo personal. Uno no necesita ir a lo personal en cuanto a las críticas, si es que no atañe directamente a la persona. Si tú lo que quieres es dar directrices a un gobernante o cualquier persona, yo no considero que sea siquiera hasta educado agarrar y ir a lo personal. Veamos un poco lo que decía la carta. ¿Qué decía Arguedas? Pero no solo esta nuestra guerra del Chaco ha producido riquezas individuales a costa de la pública, sino que ha dado a los hombres de la guerra o creado a esos hombres aptitudes, merecimientos y conocimientos que en otras partes son fruto de largos y sostenidos estudios, cuando no la coronación de toda una vida de lucha y de esfuerzo. Es decir, aquí básicamente está diciendo que Bush y otros excombatientes son corruptos, básicamente, que le han robado al Estado público y que se han forjado una reputación que no merecerían. Bueno, continuemos. La guerra aquí ha engendrado una nueva casta, por algunos aspectos en otros sitios del globo. Aquí en Bolivia tenemos la casta de excombatientes, la única privilegiada después de la militar. Claramente anti-excombatientes. Cabe destacar que los excombatientes no solo son militares,
que sí, obviamente muchos de ellos son militares, pero también civiles, reservistas. Por lo tanto, se atañía a a las personas que se formaron en el Chaco, todo ese movimiento que surgió en la guerra del Chaco, que era el nacionalismo. Vemos, y esto es un poco a destacar, ciertas palabras claves, casta, por ejemplo. La palabra casta siempre se ha usado para denigrar. Es muy utilizada hoy en día y es bastante llamativo porque se usa de gente que por lo general pertenece a esta casta. ¿Qué más casta que Alcides Arguedas, portavoz de Simón Patiño? Pero bueno, continuemos un poco con la cartita, que es bastante interesante. La guerra, aquí, en vez de retardar la cultura de los combatientes o de esterilizar en mucho su espíritu, ha creado su cultura, ha ensanchado y enriquecido el horizonte de su saber y los ha hecho aptos para muchas cosas que antes ignoraban. Y, sobre todo, para dirigir los negocios públicos, ocupar los puestos públicos, sentarse en el parlamento, representar al país en la democracia. A ver, más allá, digamos, del tremendo atrevimiento de Arguedas de agarrar y decir que son unos pacos, en pocas palabras, que son unos embaucadores, que es gente que no sabe de lo que está hablando, digamos, la primera parte tiene razón. El Chaco formó a toda una generación política y la formó para bien, porque cabe destacar que estos señoritos liberales, tan ilustrados, creyéndose herederos de los filósofos de las luces del siglo XVIII, por cierto, estamos en pleno siglo XX, no habían logrado, o capaz que sí, habían logrado establecer sus objetivos personales en el país, pero no habían logrado un desarrollo de un país. Éramos una factoría. Y eso hay que recordarlo siempre. Pero un poco continuemos. Porque la carta sigue. Basta ser excombatiente hoy en día para estar dotado de saber y entender en el manejo de la cosa pública. Basta haber estado en el Chaco, aún sin combatir, para que el gesto de héroe luzca en todos los frentes. Esta frase de Arguedas es tremenda y es lamentable, porque yo podría decir incluso que esta es la frase más importante de la política boliviana. Ha hecho un poco que la gente base su pensamiento en esta frase. Describe perfectamente el pensamiento de mucha gente boliviana que es, yo podría hasta decirlo, fanática con relación a sus ideas políticas y que no está dispuesta a debatir. Es una pena, porque no se trata de pertenecer a un grupo para estar en la cosa pública. Yo creo que se tratan de las capacidades. El problema es que mucha gente que maneja este discurso tiene esa lógica, que es una lógica clientelista, que obviamente la tenía Arguedas, evidentemente, por supuesto que sí. Y el problema es que esa lógica clientelista ha quedado en nuestra sociedad, y es algo que tenemos que trabajar para el futuro, porque no es un argumento, no aporta. A mí me parece que no aporta para nada. Sí, en muchos casos se ha visto esta lógica clientelista, por supuesto, y se ha visto después, y se ha visto también en los gobiernos sucesivos que han estado aquí en el país, pero no aplica a todo el mundo, y tampoco es una frase que nos condena un poco a la mediocridad, porque es ellos y nosotros, porque aquí lo que está haciendo Arguedas es denigrar, decir ellos son los malos, nosotros somos los buenos, nosotros somos los que merecemos. Y listo,
la historia, visto cómo manejaban el país y por lo que vamos a ver en los capítulos próximos, no, no era así, no necesariamente era así. Porque muchos de estos señoritos tenían intereses personales que cubrir. Por lo tanto, tenemos que enterrar esa lógica clientelista, y esto lo dejo como reflexión. Esto es una opinión personal. Pero es, lamentablemente, esta nefasta frase una que ha marcado el pensamiento político del siglo XX. Continuemos con la infame cartita. Estamos entonces dirigidos por héroes de retaguardia y sufrimos la impertinencia de los nuevos ricos. Los unos nos hacen sentir el peso de su superioridad y los otros nos desprecian, porque para recogernos a nuestras casas tenemos que permanecer de pie en la plataforma del sucio y destartalado tranvía. Aquí muestra Arguedas además su tremendo racismo, clasismo. Habla de héroes de retaguardia cuando Arguedas no es quien para hablar de gente que iba a pelear en la guerra. No tiene las capacidades para hablar de eso. De los nuevos ricos. Esto de los nuevos ricos es la amenaza. Tiene que ver lógicamente con la lucha de clases. ¿Cuál es el problema un poco que ha tenido nuestro país siempre? Es la eterna lucha de clases. El establecimiento, digamos, de una cierta oligarquía, una cierta casta, como diría Arguedas, para luego ser derrocada por el pueblo y entronizar a otra. El problema es que estos movimientos revolucionarios se van desgastando y van al conservadurismo, es un poco igual en todos lados. Tal vez un poco lo bueno y lo que yo creo que se puede rescatar del país es que hay constantemente un movimiento, hay constantemente un cuestionamiento. Y esta amenaza de los nuevos ricos es eso. Y siempre va a estar ahí. Siempre las personas cercanas al poder van a hablar de nuevos ricos. El problema es que estos nuevos ricos se vuelvan los oligarcas del ayer. Ese es el problema. Sin embargo, van a engendrar a su vez. Y se va a volver a repetir el ciclo. Lo ideal sería poder romper ese ciclo y establecer una burguesía nacional que cumpla con su rol histórico. No que hagan de nuevos ricos, de gente que no quiere pagar impuestos, de gente que quiere apoderarse de todo en el país, quiere hacer monopolios. No, sino de una burguesía consciente de lo que le hace bien al país y trabajar para eso. Como les digo, estas son un poco mis lecturas, mis reflexiones en cuanto a la carta. Continuemos. La lógica popular, en este sentido, es implacable. El que se rodea de pícaros, picardía piensa hacer. Y así concuerda con el concepto puramente intelectual de las afinidades selectivas, que es una conocida ley de dinámica social. Bastante ofensiva esta última frase. Habla de los oportunistas, lógico. Y los oportunistas como los traidores vuelan como el viento. Es verdad, digamos, pero un poco que todas estas críticas estaban infundadas no solo porque si bien han habido males eternos en el país, esta gente, los revolucionarios del Chaco, que se transformarían en los revolucionarios nacionalistas, pretendían cambiar el país y obviamente a posteriori lo cambiaron. Sino que además un tipo como Arguedas, instalado en la casta más rancia, subvencionado por Patiño, admitido por él, no tiene la autoridad moral. No puede él decir nada.
y no puede hablar de la administración de una nación porque además, y se nota, el señor Arguedas tiene un profundo ciballismo absoluto y total, característico, muy característico de la gente de las clases altas en este país, desgraciadamente. Bueno, esta es la carta de Arguedas, sumamente infame. Esta carta, obviamente publicada, rebasó al presidente Bush, lo exasperó muchísimo y tenía razones como para estar exasperado, porque lo llamaba cobarde, oportunista, es más, héroe de retaguardia a él y a la gente que había peleado en el Chaco. Ya de por sí llegar al frente era una odisea, lo hemos visto. Imagínense ir a pelear. Además ir a pelear, yo creo que este video es muy oportuno porque hay una ola de calor y el Paraguay está en tremenda ola de calor. No sé si serán 40, 50 grados que está haciendo en todo el Paraguay. Hoy, esta semana. Entonces, no es fácil para nadie ir a pelear bajo esas condiciones, ¿no? Pero obviamente Bush se exasperó y con todo derecho un enojo profundo se apoderó de él. Hizo llamar a Arguedas a su despacho. Veamos un poco qué fue lo que pasó, cómo llegaron a la bofetada. A las 3 de la tarde, dos agentes se presentaron en la casa de Arguedas y lo llevaron a la policía. Luego, un edecán llamó a Arguedas y pasó por la comisaría para conducirlo al palacio. Es decir, lo llamó por teléfono. Después de un tiempo de espera prudencial, no sabemos cuánto, Bush hizo pasar a Arguedas. ¿Qué es este tiempo de espera? Está demostrando Bush que el que tiene la autoridad es él, que el que gobierna el país es él. Por lo tanto, el señor Arguedas espera lo que tiene que esperar al presidente de la República. Vamos a ver un poco el diálogo que se produce entre Bush y Arguedas. Bush le dice, imperativo, siéntese ahí. Arguedas, de mala gana, tira la silla y se sienta. Bush, ¿usted ha escrito ese artículo? Arguedas, sí señor, yo he escrito ese artículo. Bush, es que yo sé cuál es su intención. Es usted un canalla. Arguedas responde con un adjetivo que no recuerda. Para que se dé una idea de la impertinencia del señor, agarra y le contesta a Bush con un adjetivo que no recuerda, digamos, del desprecio que sentía hacia Bush. Bush, ¿sabe usted a quién está hablando? Y se pone de pie. Arguedas, yo sé a quién estoy hablando. Y se pone de pie. Bueno, Bush coge a Arguedas por la solapa, lo acerca a él, le da un enérgico sopapo en la mejilla derecha. Y enseguida, casi por reflejo, le asesta otro cachetazo en la mejilla izquierda. Arguedas, lógicamente sorprendido, pone una cara de drama y Bush lo suelta y retrocede un poco arrepentido. Arguedas, usted quiere callar mi pluma y no ha de poder. Un solo medio le quedaría: hacerme dar 2 tiros con sus soldados. Bush, ¿qué le contesta? Lo voy a hacer azotar. Arguedas se va del despacho. 2 subalternos de Bush le lavan la cara y lo conducen a su casa. Mientras, obviamente, Arguedas hace su trabajo y la noticia se esparcía como pólvora en la ciudad y generaba sensaciones encontradas. ¿Por qué? Porque en ese momento Bush era jovencísimo
me parece que es de 1905, por lo tanto, si estamos hablando de 1938, tiene 33 años, la edad de Cristo, y Arguedas es un señor mayor, es un viejito. Por lo tanto, por más de que el arrebato de Bush sea entendible, no está bien, por supuesto que no está bien que le pegue a un viejito. Pero bueno, un poco que las opiniones son encontradas. Depende de quién consultemos. Veamos, por ejemplo, lo que dijo Augusto Céspedes en El dictador suicida. En una leyenda de Becker, cierto caballero en un viejo templo de Toledo, donde se alojaba con la soldadesca, se embriagó e hizo mofa de la estatua de piedra de un guerrero en oración, hasta que la estatua levantó la mano y le dio una bofetada. Para explicar la agresión de Bush a Arguedas, debería recurrirse a una figuración parecida. No es solamente el caso de un acto cobarde al amparo del despacho presidencial, es algo más. El choque entre el torbellino de un símbolo de la esencia verdadera de nuestra historia con su falsedad escrita, del soldado defensor de Bolivia contra su detractor. Obviamente Céspedes estaba del lado de Bush y entiende que si bien el acto no es justificable, porque no lo es, Bush estaba defendiéndose y defendiendo algo más sagrado todavía en nuestra historia, la historia de los excombatientes. ¿Cómo es posible que alguien, cualquiera fuera se atreva a escribir contra gente que ha ido a pelear por nosotros, por todos los bolivianos? O sea, son soldados que han sufrido penurias, que han muerto por el país, y encima hay gente que se atreve a criticarlos y llamarlos soldados de retaguardia, oportunistas y pícaros. Es un atrevimiento. Sin embargo, tenemos que complementar el análisis de Céspedes con otros, puesto que fue la bofetada más famosa de la historia boliviana. Produjo reacciones sin igual. Bush, por ejemplo, tenía una amistad muy estrecha con varios oficiales de reserva, de origen universitario, y ha ido acumulando estas universidades desde el Chaco. Debido a estas amistades de estos universitarios, un tanto revolucionarios, qué sé yo, gente como Céspedes, como Montenegro, Bush acumuló un rencor lógico contra los liberales y contra el propio Arguedas. Era lógico, Arguedas representaba a esa Bolivia liberal, a esa Bolivia de la casta, la verdadera casta, los liberales. Y, obviamente, la carta injuriosa de Arguedas, refiriéndose personalmente a Bush, fue la gota que colmó el vaso. Bush estalló. Sin embargo, parece ser que Bush no fue del todo de la idea, sino esto le vino, digamos, de hacer llamar a Arguedas y darle un correctivo de uno de sus ministros, un allegado suyo, Eduardo Díez de Medina. Es más, el mismo Arguedas se refiere a esta inspiración en su diario íntimo. Veamos lo que dice. 5 de agosto. Ayer, por lo tanto la bofetada del 4 de agosto, ayer a la hora del aperitivo, se le escapó... discúlpenme. No fue el 4 de agosto, debe ser un poco antes. 5 de agosto. Ayer, a la hora del aperitivo, se le escapó lo siguiente a Carlos Díez de Medina en el Club de la Unión. Es decir, este señor Díez de Medina, doble apellido, lógicamente, era un señorito que iba al Club de la Unión. Me lo han contado quienes lo han oído. Hoy en la tarde lo hace llamar el presidente Arguedas para darle de bofetadas. Se lo ha dicho a mi hermano y Eduardo le ha aconsejado: no haga eso, presidente. Según
referencias indirectas, fue el mismo Eduardo Díez de Medina quien el 3 de agosto habría entregado a Bush en mano propia el recorte del diario que contenía la cartita de Arguedas a Bush, resaltando las frases más hirientes y provocando el estallido del presidente. Y pese a sus consejos hipócritas, porque es muy posible que le haya dicho no haga eso, presidente, generó el efecto deseado en Bush. Varios fueron las causas de la brutal reacción de Bush. Es decir, este señor Díez de Medina, ¿para quién estaba jugando? Ya lo vamos a ver. No estaba jugando para Bush. Porque esto no lo hace un allegado. No te entrega un documento donde te están difamando, no resalta las frases y no te dice de forma hipócrita, no haga eso, presidente. Él lo que quería era una reacción. ¿Para qué? Para justificar tal vez lo que iban a intentar después. ¿Qué fue lo que pasó? Que la noticia de la bofetada llegó rápidamente a la universidad. Recordemos, los universitarios eran reaccionarios. Y pese a que han tenido momentos de brillantez revolucionaria, la universidad ha sido una vanguardia reaccionaria, por lo general. La bofetada causó conmoción y dividió a los estudiantes en dos grupos claros. Si bien había un grupo que apoyaba a Bush y justificaba su acción al frente al representante de la rosca, había un grupo defensor bastante importante, comandado por otro ilustre personaje de nuestra historia, Hernán Siles Suazo. ¿Qué fue lo que hizo este grupo? Protestó por la acción de Bush y se dirigió a la Plaza Murillo para manifestarse, calificando al presidente como bárbaro y como iletrado. No, claro, lógico, un bárbaro, un iletrado que ha humillado a nuestro prócer, ¿no? A nuestro queridísimo Arguedas. Terrible, terrible que Siles Suazo se haya plegado a esto. Y no estaba solo, estaba acompañado por Tomás Guillermo Elío, René Rojas, Carlos Aguirre Rodríguez y Gonzalo Romero, entre los más destacados. Sin embargo, esto causó un cisma y provocó que gran parte del cuerpo estudiantil virara de forma notoria hacia posiciones nacionalistas y democráticas. Lo que impactó, digamos, no era el efecto que se quería causar. A su vez había una minoría que viraba hacia el conservadurismo y hacia la reacción a la revolución. Los sucesos desarrollados en el Palacio Quemado, en presencia del fiscal de gobierno, que es un testigo incómodo, lógicamente, de semejante escenita, corrieron como reguero de pólvora. Sin embargo, los efectos no fueron uniformes y no fueron los esperados. En vez de causar un repudio hacia Bush, generaron una división clara. Las clases populares consideraban que la acción de Bush había sido una acción necesaria, ejemplarizadora, contra un escritor que no era de su simpatía, porque los denigraba constantemente al pueblo boliviano, atacaba a la nación, siempre alineado con la metrópolis, y es algo que nos tiene que llamar la atención. Esto ya tal vez un poco como reflexión. Que Arguedas sea uno de los escritores más importantes del país es un fracaso histórico. Es necesario conocer nuestra historia. No podemos enarbolar a semejante personaje como uno de los referentes, porque no se lo merece, porque es tampoco era muy ilustrado, ¿no? Pero bueno,
Obviamente había una minoría que apoyaba a los mineros y a los terratenientes, supuestamente ilustrada. Es más, no vamos a hablar de gente ilustrada, sino de gente cipaya, que se estrelló contra el presidente, que lo pintaban como un bárbaro, defendiendo al escritor y colocándolo en posición de víctima. Lógicamente a mí me parece que era lo que se quería, por más de que Arguedas diga que él no estaba al tanto, digamos, pero yo creo que era una maniobra, sabiendo cómo era Bush. Los órganos de prensa reaccionaron virulentamente contra Bush, lógicamente era un ataque directo al portavoz de Patiño, no se iban a quedar calladitos, lo atacaron con todo. Solamente el matutino La Calle abordó el tema desde una postura independiente, nacional y antiliberal, obviamente anti-Arguedas. La Convención Nacional, que ya estaba en tratativas, puesto que ya estaban redactando la Carta Magna de 1938, que sería la base para futuras cartas magnas, había un profundo debate. Pero en apoyo, digamos, a Bush, guardaron franca indiferencia sobre lo ocurrido. Había una minoría arguediana que criticaban, avasallaban y pintaban a Bush como un bárbaro. Era una pena, puesto que esta minoría, como siempre, como una casta, porque eso es en realidad lo que es, se filtró incluso en sectores de la izquierda y en sectores universitarios de gente que pertenecía un poco a esos sectores mineros y terratenientes, ¿no? Esto es la definición propia de una casta, que es más allá de sus ideas, ellos defienden ciertos privilegios y ciertas posiciones que tienen. Es decir, a Arguedas no se lo toca porque es la voz de Patiño. No se lo puede tocar. Habían muchos rumores de que este evento podría ser utilizado por esta minoría para llevar a cabo un golpe de Estado, para cerrar la convención, es decir, para que ya no se escribiera la Carta Magna y nos quedáramos con la Carta Magna de la extrema derecha ultraliberal de 1880. Y lo que permitiría, obviamente, como la Carta Magna era la de 1880, el control de la rosca era total sobre el país, puesto que si bien esta Carta Magna, esta Constitución se había escrito para los señores dueños de las minas de plata, de los cuales por ejemplo estaban los Aramayo, era una estructura de país. Era la misma estructura del país. Eran otros dueños, pero era la misma estructura. Por lo tanto, les servía. El 8 de agosto de 1938, esta minoría arguediana, sobre todo universitarios y estudiantes reaccionarios, visitaron a Arguedas en su casa. Le llevaron flores y una carta y profirieron gritos enardecidos diciendo, por ejemplo, abajo la casta militar, abajo los caudillos bárbaros. Era todo un teatro. Arguedas salió al balcón vendado y supuestamente desfigurado por dos sopapos para dar un mayor efecto al golpe de teatro. Claro, era una intentona. Y en toda su hipocresía, Arguedas afirma, después que abracé a las muchachas delgadas y les pedí que aconsejaran calma y prudencia a sus camaradas, pero los mozos enardecidos me respondieron que no les importaba, ya que corriese sangre, y se fueron vociferando: viva el escritor mártir, abajo el melgarejo de cartón. Lamentable, lamentable. Esta hipocresía la vemos. Es característica, vamos a ver, sobre todo de esta casta, de estas personas
que pertenecían al antiguo régimen, pero también es algo que se ha ido reproduciendo en la historia lamentablemente, porque por lo menos, y lógicamente, si lo que tú pretendes es tumbar al poder establecido, tienes que tener la valentía de decirlo, no tienes que ser un hipócrita, no tienes que encima agarrar y decir que eres conciliador, porque no lo eran, no querían la conciliación, querían el status quo, querían que el estado feudal se mantuviese. Otros grupos minoritarios manifestaron su abierto apoyo a Arguedas y pretendieron colaborar con una hipotética desestabilización de Bush. Es decir, esta gente vive en Narnia, ¿no? Entonces es normal que ellos crean que tenían el poder para desestabilizar a Bush, cosa que no era en lo absoluto, era minoría, y no tenían una base, digamos, en las Fuerzas Armadas, o si bien había, digamos, algún sentimiento, no iban a utilizar el pretexto de una bofetada para tumbar a Bush. Había un grupo de oficiales jóvenes, autodenominados oficiales decentes y honorables, los cuales se acercaron al escritor para reparar el agravio de Bush. Así como, por ejemplo, un grupo fascista que hemos visto en las logias, en uno de los capítulos, creo que es el 5.1, Estrella de Hierro. Eran fascistoides que además respondían a Arguedas. Hay uno de los libros de Arguedas que es claramente fascista. No tengo creo que es La Danza de las Sombras que se llama. No he tenido el desagrado de leer ese libro, pero es claramente fascista. Obviamente entendible por la época, ¿no? También, pero Arguedas abrazaba al autoritarismo y al fascismo. Y ellos se acercaron hasta el domicilio de Arguedas y, para que se den una idea, le manifestaron su adhesión en una hipotética desestabilización, es decir, siempre estaban conspirando. Bush les era sumamente incómodo y estaban conspirando. El pueblo, sin embargo, estaba a favor de Bush y de largo. Y obviamente los simpatizantes de Arguedas, viendo que no calaba, el discurso se fueron desinflando. Con el pasar de los días, las cosas fueron calmando. El chasquido debilitado de la bofetada llegó 7 días después a la Convención Nacional, descrita por Arguedas como mostraba. Veamos cómo describe Arguedas a la Convención Nacional. Mostraba su faz deforme, asquerosa y repulsiva. Para que se den una idea, la convención mantuvo una indiferencia total, que yo creo que es un respaldo a Bush, respecto a su reacción. Solo un convencional liberal presentó un voto de reproche al presidente, porque estos votos de reproche con una moción de censura se podían hacer. La convención en masa rechazó la proposición, más aún dispuso que ese proyecto de voto no se consigne en el acta ni se lo mencionara, porque no era importante. Para que se den una idea de, ese es un respaldo a Bush. Es agarrar y decir, esto no es importante. ¿Para qué nosotros queremos que esto siquiera conste en el acta? La actitud de la convención hizo que Arguedas reanudara sus canallescas cartitas y le dedicara nuevas blasfemias características de él. Este es el problema, además, de las clases supuestamente ilustradas que ha habido en este país a lo largo de la historia. Ellos creen, y esto sí que es una reflexión muy personal, pero ellos creen que es de buen gusto adornar todos sus artículos llenos de blasfemias, de insultos, como les decía, realmente hay que guardar una cierta clase. Realmente no es necesario referirse a la gente con insultos, para nada necesario. Y no es de buen gusto, y no es que sean señoritos bien y que los hace señoritos bien, eso denota lo contrario, denota una maleducación tremenda. Veamos lo que decía Arguedas.
Para él, los actos de los convencionales eran un inmundo servilismo de salvaje incomprensión, y con gentes de esa miserable catadura es como se preparan las dictaduras. Bueno, estaba en su salsa, ¿no? Demostrando un poco cómo son las clases dominantes en Bolivia. Lamentable. En la convención, veamos un poco qué es lo que pasó en la convención. El convencional Eduardo Fajardo, de Oruro, es decir, era convencional por Oruro, él propuso una protesta contra Bush, una moción de censura. Veamos cómo se desarrolló el hecho. Fajardo, antes de que se suspenda la sesión, voy a dar lectura a la siguiente declaración. Lee su propuesta por el atropello sufrido por Alcides Arguedas. Pido que conste en el acta. O sea, una moción de censura, lo que él quería. Les responde Jorge Mercado Rosales, convencional por Quillacollo. Cuestiones personales no pueden constar en acta. Además, ese hecho aconteció el 4 de agosto y me extraña que el señor convencional recién se ocupe de él. Ya había pasado una semana. Fajardo. Como representante nacional, tengo derecho a hablar y todo lo que diga en el Parlamento debe quedar asignado en el acta. Si anteriormente no me ocupé de la cuestión fue por la resolución de la Asamblea, por lo que no pueden considerarse asuntos ajenos al proyecto de constitución. Ahora pido con perfecto derecho que conste en acta mi protesta por el atropello. Para que se den una idea de lo ridículo que era este señor Fajardo, sabía que ni siquiera iba a prosperar la moción de censura, pero quería que conste su protesta. El doctor Alfredo Mollinedo, primer vicepresidente y convencional por la paz, le responde de la siguiente manera. Es el primer vicepresidente, es decir, es autoridad 2 en la convención. El reglamento de debates prohíbe terminantemente que se traigan al Parlamento cuestiones personales. Fajardo. Mi protesta se refiere a un hecho que constituye un ataque a las garantías ciudadanas. Le responde el convencional por Carangas, Julián Montellano. El honorable diputado se ha referido a un acto personal que tiene cabida en los tribunales ordinarios y no en el Parlamento. Fajardo, no he presentado ninguna moción, sino simplemente una protesta idéntica a la que presentó el honorable Céspedes con motivo de la aprobación del tratado con el Paraguay. Mollinedo, el primer vicepresidente, el doctor Mollinedo. El honorable Fajardo ha hecho referencia a la protesta del honorable Céspedes contra el ex canciller argentino, señor Saavedra Lamas. Esa protesta la hizo en defensa de los intereses patrióticos que tiene carácter nacional y por consiguiente atañe a todos los bolivianos. El asunto traído por el honorable Fajardo es de carácter personal, no tiene cabida en el Parlamento. Montellano, convencional por Carangas. Concreto mi moción en sentido de que se rechace la protesta del honorable Fajardo. Fajardo, no se puede rechazar. Renato Riverín, presidente y convencional por Potosí, es decir, la máxima autoridad de la convención. La convención decidirá. Los honorables representantes que estén porque conste en acta la protesta del honorable Fajardo, se servirán ponerse de pie. Los que estén en contra, sentados. Luego de la votación, Riverín dice negada. Siendo el único que ha votado por la afirmativa, tienen que constar los fundamentos de mi voto, contesta Fajardo. Riverín, no hay nada en debate. De una ridiculez el convencional Fajardo, insólita, característica de esa clase que era la oligarquía. Pero, como ya les digo, que he sido repitiendo a lo largo de la historia. Fue así como la convención, por mayoría absoluta, aplastó el tema y pasó olímpicamente del asunto, dando por terminado como un hecho curioso, sin trascendencia posterior, gracias a Dios, yendo, sin embargo, de lo que se podían valer.
La bofetada a la antihistoria y a la ley de la rosca quedó como es una anécdota, pero pudo haber sido para más. Este episodio yo sé que es un poco así de... Es una anécdota relacionada con la presidencia de Bush, que generó una grieta, mostró la primera grieta de la historia boliviana. La nación contra la antinación, la metrópolis, podríamos decir. Y bueno, todas esas reflexiones que les he ido presentando son un poco mi opinión personal. Sin embargo, yo creo que son un tanto necesarias. Aclaro que es mi opinión personal porque mucha gente, además muchos periodistas, y esto también es parte de mi reflexión, no lo dicen. Agarran y ponen su opinión como un fundamento, y no es así. Yo les brindo simplemente lo que yo pienso. Ustedes tienen todo el derecho de disentir, y si disienten me pueden escribir en la caja de comentarios. De cualquier cosa que yo haya dicho, yo no tengo ningún problema. Pero yo creo que las cosas tienen que ser así, tienen que basarse en el respeto, tienen que escribirse con cierta categoría, porque además son más letales. Uno puede defender sus ideas de forma más letal y de forma más efectiva, teniendo no un tono beligerante, no un tono lleno de insultos, no es necesario. Y les resta clase además y muestra, como les decía, la mala educación. Por lo tanto, yo les pido, digamos, a la gente que le llegue esto, si en algún momento tienen alguna posición de superioridad, acuérdense de esto. No es necesario insultar, denigrar al otro, porque además es remanente de esa casta colonial que demostraba su desprecio hacia el otro, además insultándolo, tratando como si fuera nadie y todo. No es así. Eso ya se acabó en Bolivia. Eso no va a volver. Y cada casta que ha sido tumbada por, lamentablemente, la siguiente casta, no ha vuelto. Por lo tanto, no es necesario que uno se aferre a esa supuesta superioridad moral que le daría pertenecer a cierta familia o a ciertas cosas. Todos somos bolivianos y el debate entre todos tiene que ser no solo recíproco, sino sano, en bases sanas y con argumentos. Insultarnos no es argumentar. Hay que fundamentar todo lo que uno dice. Bueno, esto es una reflexión personal, como les digo. Ustedes, si disienten o si consienten o si tienen alguna explicación por qué las cosas se dan así, pueden escribirlo en la caja de comentarios. Toda opinión es bienvenida. Si les gustó el video, compártanlo, denle like y bueno, les agradezco infinitamente el estar ahí y escuchar. Esto fue la historia secreta de BNR. Yo soy Salvatore. Nos vemos en una próxima ocasión.